La mayor razón por la que uno patina es para divertirse, porque si no, uno podría tener cualquier otro trabajo y no tiene por qué ser peor o mejor. El skate es simplemente diversión, pero es verdad que a veces al mezclarlo y al hacer ciertas maniobras se ve el arte que tiene. Y sobre todo es un arte porque hay creación sin límites. Entonces, sí, hay trucos que ya se han hecho y se han establecido, pero siempre se le puede hacer algo nuevo que nunca se haya hecho antes. Yo creo que es el arte de ellos, el poder crear cosas nuevas continuamente. Yo empecé con el skate en el Parque de los Castillos. Aparte de tener el anfiteatro, antes había una rampa en la parte de atrás y yo practicaba ahí imaginándome que esto era una ola de surf. Tenía varios amigos en esa época, un amigo que se llama Diego y luego me hice amigo también de los que patinan allí en el anfiteatro. Y ellos me iban aconsejando de cómo hacer los trucos y poco a poco le fui pillando el gustillo al skate, hasta que acabó siendo mi pasión. Pues mi influencia con el skate, obviamente, uno de los más famosos que ha mezclado freestyle con street es Ronnie Mullen. Luego ha habido muchos otros, Perry Linder, Kevin Harris, todos los skaters de los 80, porque a mí me encantan los vídeos de los 80 de skate. Y bueno, en la actualidad he intentado siempre coger un poco de cada uno e intentar darle mi propio toque personal. Así que eso es lo que siempre intento, tener influencias, pero intentarle darle mi propio toque personal. Bueno, en un principio la verdad es que siempre me han apoyado mucho a la hora de darme tablas de skate. He pagado por muy pocas tablas porque enseguida algunas tiendas de skate, incluso aquí en Alcorcón, una que se llamaba Grab, de cuando empecé a patinar, me empezó a dar tablas para que las patinase. Y luego más adelante empecé a competir en freestyle y al final, una de las veces que fui a un campeonato en París, me dijeron que me querían sponsorizar. Cuando me mudé a California, después de un tiempo y ganar otros campeonatos de freestyle, decidieron hacerme pro. Me encantó, pero bueno, en esa época no estaba haciendo casi nada de dinero con el skate. No fue hasta más adelante cuando hice los vídeos con Brett Novak, que ya empezaron a tener éxito y ya me empezaron a llamar de sitios para hacer trabajos de skate, exhibiciones, anuncios. Al día siguiente ya Kevin Harris, que él trabajó con Powell Peralta, me llamó y me dijo que él iba a intentar meterme en Powell Peralta. Y eso siempre había sido mi sueño, porque como hemos estado hablando, a mí me encantaban los vídeos de la Bounce Brigade y todo eso, así que tuve una reunión con George Powell y allí me dijeron que me querían sponsorizar, que me arreglarían los papeles para mudarme a Estados Unidos, que me darían un sueldo, así que eso era un sueño hecho realidad. No sé, quizá cuando yo empecé en la gimnasia deportiva también es una disciplina que tienes que estar constantemente intentándolo y cuidarte incluso físicamente. Y con el skate es un poco igual a veces. Hay trucos, cuando hemos estado grabando vídeos,
no tenemos meses para grabar. A veces hemos grabado en 4 o 5 días y hacer todo lo que puedas. Cuando viajamos a la India fuimos por 2 semanas, pero casi la mitad del tiempo estaba enfermo y teníamos sponsors y todo para hacer este vídeo y había bastante presión porque tienes que grabar un vídeo que sea espectacular en un corto espacio de tiempo y tienes que intentar trucos continuamente. Sí, y ha habido trucos que incluso ha costado 400, 500 intentos, horas y horas intentando un truco, pero claro, a veces estás cerca de caerlo y no lo puedes dejar. Y otras veces te dices a mí mismo, bueno, si este truco he sido capaz de hacerlo en 10 intentos, a lo mejor es que no es lo mejor que puedo dar. Todos los que empiezan a patinar se tienen que centrar en pasárselo bien. Si no te lo pasas bien con el skate, al final, por una razón o por otra, lo vas a dejar. Pero si te centras en la motivación que tienes para patinar, en pasártelo bien, y si te caes, ¿qué haces? Pues te levantas y lo intentas otra vez. Si uno se centra en pasárselo bien, pues no te vas a poner tantas metas a la hora de patinar. Sí, quizás si empiezas a ganar campeonatos y cosas así, pues sí, ya tienes que ver, pues puedo hacer una carrera patinando y entonces sí te puedes poner metas de distintas marcas con las que quieres trabajar y cosas así, pero al fin y al cabo el skate es un juguete, aunque vaya a estar en las Olimpiadas, y la mayor definición de un juguete sería que se usa para pasárselo bien, y es lo que el skate es para mí. Un libro de los Goonies. Los Goonies es mi película favorita. Una tarjeta de Powell Peralta que me la dieron para dársela a los niños y firmarlas. Luego tenemos aquí un vinilo, a mí me encantan los vinilos y este es de Depeche Mode. Luego tenemos una llave de skate, la Copa del Mundo, y mola un montón porque no es el típico trofeo que es una copa, sino que es una especie de obra de arte que hicieron. Cintas de vídeo, una de la mítica película E.T. del año 82 y luego Tiburón, y esta es mi primera Pro Model con Powell Peralta, pero tendré una nueva pronto. Esta es una Thrasher del año 88 y mola un montón porque tiene varios anuncios de Powell Peralta.